voy a trabajar, tengo siempre la bendición de ir escuchando la radio cristiana, K-Wave, pero siempre me tocan los últimos 5 o 10 minutos del pastor Tony Evans, porque llego a trabajar y digo, no puedo terminar de escucharlo, pero ha estado él estudiando acerca precisamente del liderazgo varonil espiritual, y a mí me apasiona la manera en que Tony Evans hace sus presentaciones, cómo el Señor lo usa de una manera maravillosa. Bueno, en esta semana él estuvo hablando acerca del liderazgo del hombre y tocó un punto en Génesis capítulo 3 que me llamó la atención y que me conectó inmediatamente a lo que esta mañana íbamos a estar hablando. Recordando un poco la historia de Génesis capítulo 3, recordemos que la serpiente engaña a Eva. Eva en su engaño toma del fruto prohibido que el Señor había dicho que no deberían de comer. Ella va y le ofrece el fruto prohibido a su esposo. Ella fue engañada, él no fue engañado. Él deliberadamente, él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Él tomó el fruto prohibido sabiendo que no debería de hacerlo, pero él tomó una decisión, es o perseguir el pecado de su esposa o mantenerse consagrado al Señor. Ustedes conocen la historia, pero después de que Adán pecó y desobedeció deliberadamente al Señor, el Señor vino a buscarlo. Ellos ya estaban cubiertos con hojas de higo, su vergüenza había sido mostrada, y entonces el Señor viene buscando al hombre. Génesis capítulo 3 verso 9 dice: mas Jehová llamó al hombre. Llamó al hombre, no llamó a la mujer, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? No dijo: ¿dónde están? Y dice: ¿dónde estás tú? Esta simple pregunta nos comunica cosas interesantes a nosotros como hombres. Primero es que Dios buscó al hombre y no a la mujer. Número 2, Dios respetó el orden de liderazgo que Él estipuló desde el principio. El hombre fue creado primero, después fue creada la mujer. Número 3, Dios hizo responsable al hombre en el liderazgo espiritual de su familia. Por eso fue que Dios llamó primero al hombre: ¿dónde estás? Y cuarto, Dios le pidió a Adán cuentas. Le pidió cuentas. Dios ha sido consistente desde el principio hasta el día de hoy, hermanos, de llamar al hombre a cubrir su rol como varón, cabeza de su hogar, líder espiritual, y sigue llamándonos a cada uno de nosotros diciendo: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Adán estaba escondido, y es precisamente lo que el pecado hace en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros pecamos, y porque el pecado nos ha ensuciado, entonces nosotros corremos a un escondrijo. Porque sabemos que hemos quebrantado la ley de Dios, hemos quebrantado los mandamientos de Dios y también hemos roto nuestra relación con Dios. Es lo que hace el pecado, es rompe nuestra relación con Dios. Primero el hombre corre a esconderse porque evade y quiere evadir y confrontar su pecado cara a cara. Lo primero que Dios hace es desear la restauración de nuestras vidas. Mientras nosotros nos escondemos, Dios nos está diciendo: ¿dónde estás? Porque lo que quiere Dios hacer en nosotros no es condenarnos, sino restaurarnos. Como el pecado nos ha interrumpido nuestra relación con Dios, Él viene y te dice: ¿dónde estás? Dios en el Antiguo Testamento le dio al pueblo de Israel la ley de los mandamientos. La ley de los mandamientos nos hizo a todos nosotros responsables de nuestros actos, de nuestras decisiones, de nuestros pecados. Y con ese pecado entonces viene el juicio. El pasaje de Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y más adelante, 2 versículos después, Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero al mismo tiempo, hermanos, que la ley nos ha condenado, porque la ley nos mata, la ley nos condena. Al mismo tiempo, en el Antiguo Testamento, el Señor proveyó el sistema de
sacrificios para que el pueblo de Israel pudiera restaurar su relación con Dios. Yo quiero que me acompañen a Levítico capítulo 4. Amén. Porque así como la ley, hermanos, nos ha traído condenación, el Señor también había provisto un sistema temporal para que el hombre pudiera restaurar su relación con el Señor. En el capítulo 4 nosotros encontramos qué es lo que el pueblo tenía que hacer cuando ellos pecaban. Y el capítulo 4 comienza diciendo, así habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro, en alguno de los mandamientos de Jehová, sobre cosas que no se han de hacer, y hiciere alguna de ellas. Es interesante, hermanos, porque el pecado por yerro es el pecado de ignorancia. Cuando la persona pecare por falta de conocimiento, se tenía que entregar una ofrenda al Señor, una ofrenda. Y miren hasta adelante, sigan viendo el capítulo 4 de Levítico, verso 28. ¿Qué tenía que hacer? Luego que conociere su pecado que cometió, lo primero que viene es un reconocimiento del pecado. Si pecó en ignorancia, él no sabía que estaba en pecado, pero la ley da el conocimiento de pecado y por lo tanto se provee un sistema de restauración. Traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote le hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será, ¿qué dice? Y será perdonado. Pero interesante porque esta es una ley que era necesaria cumplir cuando era un pecado de ignorancia. Yo no sabía, no entendía, no estaba claro y era la persona. Pero ¿qué ocurría cuando la persona pecaba deliberadamente? Es necesario ir a Números capítulo 15. Y miremos lo que dice Números capítulo 15, al final del capítulo, verso 28. Amén. Verso 30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia. Interesante. Ya no estamos hablando de pecado de hierro, o sea, de ignorancia. Ahora estamos hablando de un pecado de soberbia. Así el natural como el extranjero ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Por cuanto tuvo, escuchen bien, varones, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. Esto es el Antiguo Testamento. Está hablando de que una persona que cometía un pecado deliberadamente en contra de la voluntad de Dios, sabiendo él los mandamientos de Dios, ya no había excusa. Yo no sabía, no entendía, era ignorante. Ahora estamos hablando de un hombre que deliberadamente había quebrantado los mandamientos de Dios. Tal persona tenía que morir. Gracias a Dios que no estamos nosotros en el Antiguo Testamento. ¿Dicen amén? Okay, mejor digan gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahora estamos nosotros viviendo en la hermosa época de la gracia de Dios. Porque nosotros antes de conocer a Cristo, hermanos, pecábamos en ignorancia, éramos ignorantes. Un día escuchamos nosotros el evangelio de la salvación, el Espíritu Santo trajo convicción a nuestro corazón y Él nos llevó a Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado de todos nosotros.
Y por medio de la muerte de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, usted y yo tenemos el perdón de nuestros pecados. Y algo más hermoso, recibimos la promesa de la vida eterna. Pero ahora que conocemos la palabra de Dios, conocemos la voluntad de Dios, conocemos las Escrituras, algunos de nosotros las conocemos más de lo que quisiéramos conocerlas, pero seguimos pecando. Seguimos pecando. Algunos quisiéramos decirle que fue por ignorancia, quizás por conocimiento, o algunas veces quisiéramos decir fue por debilidad o por carnalidad. Pero lo maravilloso de todo es que tenemos un abogado Cristo Jesús, que es nuestro sumo sacerdote, que se compadece de nuestras debilidades, de nuestra condición humana, y Él intercede por nosotros, hermanos, ante el trono de Dios, abogando por nosotros siempre. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque Él es fiel y justo, hermanos. Él es fiel y justo. Pero Pablo también nos llama a nosotros nuestra atención y nos dice, no usemos esa libertad que hemos recibido en Cristo Jesús para continuar en nuestros delitos y pecados. No ignoremos, hermanos, lo que ya el Señor nos está enseñando en nuestros corazones. No nos estemos refugiando constantemente sobre esa gracia, aunque es abundante, aunque siempre habrá una segunda, tercera, cuarta oportunidad. El Señor es grande y misericordioso. Pero Pablo nos dice no usar esa libertad como ocasión a la carne. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El cristiano no practica el pecado, hermanos. Primera de Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Ese es nuestro Jesucristo. El cristiano no practica el pecado, porque hemos nacido de Dios. Y aquel que fue engendrado por Dios, que es Jesucristo nuestro Salvador, nos guarda. ¿Y qué dice al final de este versículo? Y el maligno no le toca. Gálatas 5:19 en adelante. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas. Le damos gracias a Dios que ahí paró Pablo, hermanos, porque la lista podía seguirse. Porque Pablo no tenía que ir muy lejos para que empezamos a decir de estar volteando atrás a ver quién le cayó la piedra. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5:24 dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Aquí quiero contarles una historia, una ilustración de mi casa como una parábola para ustedes. Quiero que cuando ustedes estén escuchando la descripción de lo que ocurrió a mi casa, ustedes lo apliquen en un aspecto espiritual. Mi esposa y yo tenemos la bendición de estar casados 22 años. Y recién casados, y tuvimos la bendición de comprar una casita, no una mansión como hermano Sergio, hermano. Una casita, fue una casita. Él tuvo que juntar 8,000, yo con 3,000 y apenas si pude. Pero está bien, hermano, está bien.
Cuando compramos la casa sabíamos que Mabel y yo teníamos que atender la yarda de atrás porque pues la familia que estaba ahí ya la había descuidado. La yarda estaba grandísima y sabíamos que, yo sabía mejor más que Mabel que tenía que atender cuidarla. Y empecé a trabajar, a limpiar. Levantar la hierba no fue un problema, hermanos. Eso fue rápido, una máquina. Pero cuando pasé la selva, me encontré que la hierba, la ivy, había crecido ahí por años, hermanos. Se había enredado en la barda que da a la casa de atrás, hermanos. La ivy se había colgado, había vencido ya la barda, se venía bajando poco a poco y no había otra opción, era deshacerme de todo completamente. Y tuve que trabajar duro y no fue una cosa de una semana, fueron varios fines de semana que ahí estuve. Pues era joven, podía ahí trabajar duro los sábados y cortar y cortar. Llegó un momento, hermanos, que cuando llegué ya a las raíces de esa enredadera, hermanos, parecían unos troncos así de 3 pulgadas y tenía que entrar dentro y jalar y jalar. Yo quería asegurarme que esa enredadera no iba a volver a crecer, hermanos, en todo el tiempo que estuviéramos en esa casa. Y la doblegué, la vencí. 22 años, esa enredadera no ha vuelto a crecer. No ha vuelto a crecer. Cuando venimos a Cristo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas las cosas son hechas nuevas. Digan amén. Amén. La obra del Evangelio ha sido real en nuestras vidas. La verdad y el poder de Dios se ha manifestado en nosotros. Usted y yo somos hombres nuevos en Cristo Jesús. Y es lo que Dios promete hacer en nosotros, hermanos. Desde el nuevo nacimiento, usted y yo comenzamos el hermoso proceso de la santificación. Que en algunos nosotros nos resistimos a ese proceso. Debe de ser un proceso fácil. Dejar que el Señor arranque las raíces que están hasta el fondo de nuestro ser y deshacer aquellas obras de la carne que están en nosotros. Algunos de ustedes en verdad experimentaron milagros extraordinarios en sus vidas cuando vinieron a Cristo. Algunos de ustedes entienden muy bien que por la gracia de Dios parece que de un día para otro dejaron de tomar, abandonaron las drogas. Hace precisamente unos 2 meses en la reunión de varones, un varón levantó la mano para dar un pequeño testimonio. Dice, este mes cumplo 1 año de conocer a Cristo, 1 año de no volver a tomar. ¡Wow! Así es la obra de Dios, hermanos. Así es la obra de Dios. Algunos de ustedes por obra milagrosa abandonaron el abuso doméstico con sus esposas y el Señor hizo una obra maravillosa en ustedes y dejaron de ser ladrones, dejaron de ser blasfemadores de Dios. Dios hizo algo maravilloso. Y aunque parecía que esas ramas estaban derrumbando tu casa y se venía hacia abajo, Cristo intervino. Parece que Cristo vino a tu vida en el momento preciso. No llegó temprano, no llegó tarde, llegó precisamente cuando tú más lo necesitabas. Y el Señor lo hizo, hermanos. Y por eso estás tú aquí, sentado. Pero espérenme un momento. La historia de mi casa y las hierbas no terminó hace 22 años. Ustedes sabían que había parte 2. Mi casita, hermanos, es una esquina, es una pequeña esquina. Al paso de los años, la planta no apareció donde yo la arranqué. La hierba apareció, hermanos, en el sidewalk, ahí en la acera donde la gente camina, afuera de la casa. Han pasado los años, hermanos. Y
esa rama empezó a crecer, hermanos. Ahora cuenten ustedes 22 años de enredadera. Se empezó a elevar sobre una palmera. Pero la palmera no estaba dentro de mi casa ni de mi propiedad, era la banqueta, le pertenecía a la ciudad. Pues por eso yo nunca me preocupé. Pero cada 2 años, hermanos, pasan los trabajadores a podar los árboles, y que son de la ciudad. Y me daba cuenta que brincaban la palmera. ¿Y sabe qué? Me molestaba. Porque, ¿cómo que van a ignorar esa palmera? No es mía, es ellos. Y ya la enredadora ya había subido y bajado, yo creo, unas 30 veces. Pero se convirtió en un problema. Porque el Ivy ya no tenía palmera que subir, entonces empezó a salir de la banqueta, a entrar a la carretera y al lado de donde pasa la gente caminando. Entonces eso se rompe el código por los de las sillas de ruedas. Y yo le preguntaba a los que cortaban: hey, ¿cuándo van a parar aquí? Les falta cortar esta. Y dice: mire, nosotros somos una compañía privada que nos contrata el gobierno y que solamente nos dan los planos qué árboles tenemos que cortar. O si usted tiene un problema, vaya a la ciudad. Y yo voy a ir a la ciudad, le voy a tomar fotos, les voy a enseñar que... Bueno, no tuve que ir a la ciudad, hermanos, porque hace 2 meses en la puerta de mi casa apareció una nota de la ciudad que tenía 2 semanas para podar la palmera. Muy curioso. Y lo que hicimos Mabel y yo primero es a criticar al vecino de enfrente. Pero miren la yarda de ese señor. Ni siquiera la riega, ni la cuida. Todos eran... ¿Por qué nada más esa palmera que está ahí? Y alguien más tenía que ser responsable de esa palmera, ¿verdad? Y mi esposa le llama al inspector y dice: ¿cómo es que nosotros tenemos que cuidar si es el lado de ustedes? Dice, en la ciudad nosotros tenemos marcados que hay 2 tipos de árboles en las banquetas. Wow, yo no sabía que hay 2 árboles. Unos que son nuestros, que nosotros plantamos cuando esta comunidad se construyó, y otras que se llaman árboles voluntarios. Wow, voluntarios. Está de voluntarios. Y dice, ese árbol, dice, el inspector le dijo a Mabel, dice, déjeme averiguar. La próxima llamada le dice, no se preocupe, todavía tiene 2 semanas para podarla. Ese es árbol voluntario. Le dije a mi esposa, no te preocupes, yo lo hago. Cuando me di cuenta que yo ya no podía. Eran 22 años de enredadera. Se necesitaba alguien experto en eso. Experto en eso. Hemos caminado con Cristo, algunos de nosotros, por muchos años. Hemos servido, participado, somos miembros activos de la iglesia. Pero a veces hay raíces que hemos dejado que permanezcan en lo profundo de nuestro corazón, de nuestra vida. Y a veces hemos podido servir y participar, porque no nos estorban. Podemos funcionar, podemos trabajar, podemos hacer. Pero ocultamente ahí están presentes en nosotros. De tiempo a tiempo a veces llega el inspector, el Espíritu Santo, y pone una seña en nuestro corazón y dice: hey, ¿cuándo vas a tratar con este asunto? ¿Cuándo vas a atacar ese asunto? ¿Cuándo vamos a lidiar con él? Y a veces en nuestro propio caminar con Cristo empezamos a crear excusas. Y quizás nos comparamos a otro hermano. No, pues el ujier, ese hermano que llega ahí, mira, está peor que yo. Empezamos a racionalizar aquellas situaciones, hermanos, que nosotros, ya el Espíritu Santo nos está pidiendo, que el tiempo está llegando, que Él quiere tratar con ese asunto.
Quizás usted se ha encontrado con la situación de que Espíritu Santo, no te preocupes, yo lo atiendo esto yo solo. Pero cuando lo queremos tratar, nos damos cuenta que esta ya es una situación de un experto, hermanos. De la obra de Dios que entre y que penetre en nuestro corazón y que haga lo que Él tiene que hacer en nosotros. Porque nos damos cuenta que la profundidad de esa raíz se ha arraigado tanto que necesitamos nosotros verdaderamente enfrentarla cara a cara y hacer lo que se tenga que hacer en nuestra vida para que Él remueva lo que pensábamos que era cualquier cosita. Nos damos cuenta que en realidad estorba más de lo que pensamos. Y llega el Señor como llegó en el Edén. ¿Dónde estás? ¿En dónde estás? ¿Dónde estás? Vayan conmigo a 1 de Pedro, capítulo 1. Verso 13. 1 Pedro 1:13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo Jesús se manifieste. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En otras palabras, ya no podemos andar nosotros con la bandera de la ignorancia. La palabra de Dios se ha sido revelada en nuestros corazones. Y cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, no podemos estar nosotros jugando con el conocimiento que ya Dios nos ha dado. Por lo tanto, tenemos que ceñirnos. ¿Conoces la verdad? Amárrate de ella. Sujétate de ella. Y es bien importante. Sigamos leyendo. Por tanto, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais cuando estabas en vuestra ignorancia. Antes de Cristo usted podía haber tenido las excusas perfectas, pero ahora con Cristo ya no tenemos excusas. Usted conoce la verdad. Por lo tanto, el Señor desea que la manera en que nosotros podemos ceñir la verdad en nosotros es por medio de la obediencia. La obediencia es la que amarra la verdad en nuestro ser. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿En qué, hermanos? ¿En qué dice? En toda nuestra manera de vivir. Porque escrito está: ser santos porque yo soy santo. Léanlo conmigo. Ser santo porque yo soy santo. Observen muy bien. El verbo que se repite aquí 4 veces es el verbo ser. El verbo ser y el verbo estar quieren decir 2 cosas. El estar en santidad es una posición temporal que puede cambiar. El ser santo es una condición permanente. El ser indica posición permanente. Ser santos. Ser santos. No hay cosa más que bendiga a un matrimonio, a una familia, a una iglesia,
sino la santidad de nuestros corazones. Créanme decirles, hermano, supera cualquier talento musical, de predicación, de servicio que usted tenga. La santidad, hermanos, bendice a la familia, bendice a la iglesia. Verso 17. Y si invocáis por Padre, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Ahora quiero que entiendan, aquí hay dos cosas. Quiero preguntarte primero, ¿al Dios del cielo lo llamas Padre? ¿Él es tu Padre? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Usted ya nació de nuevo? Usted ya tiene un Padre celestial. Ahora, si usted invoca al Dios del universo, al Dios y Rey sobre todas las cosas, lo llama usted Padre. Y usted le ha dado a usted al Padre la autoridad de que haga juicio sobre ti. Ahora, que sin acepción de personas juzga. Ahora no está hablando de un juicio futuro, está hablando de un juicio ¿qué? Presente. Es como al observar yo a mi hijo, y una cosa yo he aprendido, es de que cuando tengo que hablar con él de acerca de algún error que ha cometido, no puedo yo estar diciendo, mañana hablo con él, o que le esté diciendo yo a Mabel, mañana no. El Señor nos espera para mañana, hermanos. Él actúa hoy, Él juzga hoy nuestros corazones. Y seamos con el corazón como David, que dijo, examíname, Señor, examina mi corazón. Si hay algo que en mi corazón en este momento que está estorbando mi relación contigo. Porque aquí dice el Señor que los juzga presente según la obra de cada uno. Conduciros entonces, ¿con qué? Con temor. Oh Señor, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sabiendo que fuisteis rescatados. Gloria a Dios, amén. Que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Ya no podemos andar en esa vana manera de vivir. Fuimos rescatados de ella, varones, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa. Gloria a Dios. Con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya designado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los postreros tiempos por amor ¿a quiénes? A nosotros. Concluimos diciendo esto. Quizás Dios hoy te está juzgando, te está examinando en tu corazón, en todo lo que hemos escuchado ya por estas 4 conferencias. Pero no te está juzgando porque está buscando la oportunidad de aplastarte y destruirte. Él quiere que vayamos a esa palmera, que arranquemos esas hierbas, que digamos, Señor, limpia lo que tengas que limpiar. Porque cuando queremos permanecer en el pecado en el que estamos, lo único que usted y yo estamos haciendo es menospreciando la sangre de Cristo. Porque aunque la salvación de Cristo Jesús en la cruz de Calvario nos ha otorgado gratuitamente la salvación de nuestra vida, el precio que pagó Él fue muy grande. Fue muy grande. Y no podemos nosotros estar en esa condición, sino que permitamos que a este mediodía el Señor nos examine, lleguemos a ese momento clave en nuestra vida, en este momento, decir, bueno, Señor, hoy, en esta semana, en este momento, hoy me acerco ante ti y te digo, ministrame, te necesito. Quiero hacer de esta media mañana que estuvimos aquí algo de beneficio. Y por qué no hacerlo en ese espíritu de comunión. Quizás algunos de nosotros de arrepentimiento, de confesión, quizás de meditación, lo que han dicho todos nuestros hermanos. Es decir, ¿cuál es la parte que te tocó a ti en esta tarde, en esta mañana? Y entrégasela al Señor. En otras palabras, corre la voz de Dios en tu Edén y te dice,
¿dónde estás?